Esta es la segunda parte del curso de circuito de ventas de Libertia, en la cual vamos a estar estudiando el proceso de ventas mediante los documentos de pedido de factura, que es el procedimiento convencional de venta de Libertia. Dentro de este curso vamos a ver entonces diferentes procesos para, por ejemplo, crear o emitir un presupuesto. Luego vamos a ver cómo emitir un pedido de cliente en firme a partir de ese presupuesto creado o emitido anteriormente. A continuación vemos cómo realizar la facturación del pedido para poder crear la factura según los datos registrados en el pedido de cliente. Y finalmente vamos a estar visualizando algunos de los informes de ventas que se encuentran dentro del circuito de ventas. Y comenzando entonces con la emisión de presupuestos, vamos a estudiar cómo emitir un presupuesto en Libertia. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar Libertia con el perfil de ventas y dirigirnos a la ventana de pedidos de cliente. Voy a entonces conectarme con Admin Libertia, seleccionar el perfil de ventas para arrancar la aplicación y ejecutar la ventana de pedido de clientes. Bien. A continuación, en la pestaña de pedido, vamos a crear un nuevo registro. Le vamos a asignar el tipo de documento o presupuesto. En Libertia tenemos la particularidad que en una misma ventana, en muchos casos se suelen poder crear o administrar más de un tipo de documento. Por ejemplo, la ventana de pedidos del cliente que recién abrimos, podemos crear tanto pedidos de cliente como presupuestos. En la ventana de factura vamos a ver que se pueden crear no solo facturas, sino notas de crédito y notas de débito. Por lo tanto, en cada una de estas ventanas existe el tipo de documento que es el que determina justamente cuál va a ser la clase o tipo de documento que vamos a crear. En este caso tenemos que asignar el tipo de documento presupuesto. Vamos a indicar la fecha de validez del presupuesto, hasta qué fecha se mantienen los precios que el presupuesto tiene, que el presupuesto tiene asociado. Vamos a seleccionar la entidad comercial y su información de contacto y finalmente vamos a seleccionar la tarifa de precios a utilizar. Volviendo a la ventana, creamos un nuevo registro y selecciono en el campo de tipo de documento el tipo de documento presupuesto. Aquí tenemos la fecha de validez, en donde vamos a indicar, por ejemplo, que es válido por 2 días, hacia esa fecha, y vamos a indicar la entidad comercial. Para indicar la entidad comercial tenemos la posibilidad de ingresar directamente el código en este campo, presionar Enter y el sistema trae la entidad comercial, o podemos, si no, presionar Enter teniendo el campo vacío y se abre la información de la ventana de información de entidad comercial, en donde podemos buscar por clave, por código en realidad, por nombre de contacto, por correo electrónico y demás campos de filtro. O simplemente presionando Enter se pueden listar todas las entidades comerciales. En este caso vamos a utilizar la entidad Hard Solutions, que es la que creamos en el curso del circuito, de las generalidades del circuito de ventas. Y fíjense que ya automáticamente tenemos seleccionada la dirección y el contacto, el usuario y el contacto. Nosotros podríamos seleccionar aquí cualquiera de los contactos o usuarios que tiene asignada la entidad comercial, que recuerdan habíamos definido 2. Bien. Tenemos que indicar la tarifa que vamos a utilizar. Ya el sistema por defecto nos trae la tarifa de la entidad comercial. Nosotros habíamos configurado que la entidad comercial Hard Solutions se iba a tratar con la tarifa de ventas, pero podemos ver que aquí en el encabezado del presupuesto se puede cambiar. Lo mismo para la forma de pago, podríamos indicar otra forma de pago acordada.
En este caso se selecciona crédito, y algo similar pasa con el programa de vencimientos, que habíamos configurado que era inmediato, pero también podríamos cambiar el programa de vencimiento. Entonces guardamos el registro, y ahora lo que debemos hacer es, en la pestaña de línea, vamos a crear un registro de línea de pedido. Es decir, vamos a comenzar a crear el detalle del presupuesto. Seleccionamos el artículo, indicamos la cantidad. En caso de ser necesario, se puede modificar la tasa de impuesto, ahora lo vamos a ver. Se puede asignar una descripción opcional, y estos pasos son los que vamos a repetir por cada una de las líneas que tenga el presupuesto. Entonces, desde la pestaña de líneas, ya cuando entramos automáticamente el sistema, vemos aquí que tenemos un símbolo más, significa que estamos en modo de inserción de registro. Por lo tanto, vamos a ingresar los artículos. Aquí, para buscar los artículos, es similar a la búsqueda de entidades comerciales. Podemos ingresar directamente el código y presionar Enter. Yo aquí selecciono la cantidad. Fíjense que el sistema ya trae el impuesto, pero que podríamos cambiarlo en caso de creerlo conveniente o necesario. Y guardamos la línea. Vamos a crear 3 líneas del presupuesto. En este caso voy a buscar el artículo, por ejemplo, una impresora. En todos los casos me manejo con las teclas y presionando Enter, o incluso, bueno, obviamente se puede utilizar el mouse. Cantidad 1, impuesto 21%, y creamos una tercera línea en donde vamos a buscar por nombre. Aquí. Selecciono y indicamos en este caso que es cantidad 2, con el impuesto en este caso es reducido, es 10,5. Tenemos entonces aquí abajo el resumen de la cantidad de líneas que creamos, el neto de esas líneas y el total del presupuesto con impuestos incluidos. 630 es el neto, el total con impuestos es 728,70. Finalmente, lo que debemos hacer es retornar a la pestaña de pedido, verificar que todo esté ok, o sea que no nos hayamos olvidado ninguna línea ni confundido las cantidades, verificar los importes, y finalmente completar el presupuesto mediante el botón de acción de documento. Volvemos al pedido. Ya estuvimos verificando que las cantidades estaban bien, así que completamos el presupuesto indicando la acción de completar. El documento pasa a estado completo, con lo cual terminamos con la emisión del presupuesto. Continuando con el temario, entonces, ahora vamos a ver la emisión del pedido a partir de un presupuesto. Vale la aclaración de que los pasos que seguimos anteriormente a la hora de crear un presupuesto también son válidos para directamente crear el pedido de cliente, para realizar la reserva de mercadería. No necesariamente tenemos que crear siempre el presupuesto, ¿ok? ¿Cómo emitir un pedido entonces si ya tenemos el presupuesto creado? Nuevamente iniciamos Liberty con el perfil de venta y nos dirigimos a la ventana de pedidos de cliente. Creamos un nuevo registro, hasta aquí todo igual a como lo hicimos para el presupuesto. Asignamos el tipo de documento pedido. Aquí es donde cambia, cambia indicando la clase o el nuevo tipo de documento. Seleccionamos la entidad comercial y guardamos el registro para ejecutar el proceso copiar líneas. Ahí es donde vamos a ver cómo podemos crear el pedido a partir del presupuesto. Entonces, creamos un registro, seleccionamos el tipo de documento pedido, vamos a buscar la entidad comercial, voy a buscar por nombre, el contacto,
el usuario y el contacto. Y con eso guardamos el registro. Luego vamos a ejecutar el proceso de copiar líneas, que lo que nos va a permitir es copiar las líneas a partir de otro documento de pedido o de presupuesto en este caso. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Simplemente tenemos que indicar el número de presupuesto y comenzar con el procesamiento, en donde el sistema se encargará de crear las líneas de este pedido a partir de las líneas de el presupuesto. El proceso nos muestra un parámetro que es justamente el número de presupuesto del cual queremos copiar. Si no nos acordamos, podemos presionar Enter y realizar la búsqueda. Tenemos que, si recordábamos los números de documento, el número de documento de el presupuesto era 20.001, perdón, con lo cual seleccionamos el presupuesto y le damos en OK. Aquí abajo aparece la indicación de que se copiaron 3 líneas. Bien. A continuación, entonces, lo que debemos hacer es verificar la correctitud de las líneas y el importe final y finalmente completar el pedido mediante el botón de acción de documento. Vamos a ir entonces a las pestañas de líneas. Voy a poner modo grilla para ver que las líneas se crearon tal cual las habíamos creado en el presupuesto: 5 unidades del mouse, 1 unidad de la impresora, 2 unidades de el kit place, que además se han respetado los precios porque el presupuesto seguía vigente, o sea, seguía con su fecha de validez en vigencia. En el caso de que el presupuesto se encuentre vencido, simplemente lo que va a hacer el sistema es leer nuevamente los precios, o sea, al pedido asignarle los precios a partir de los precios de la tarifa. No va a respetar los precios del presupuesto. Completamos entonces el pedido del cliente y con eso finalizamos la emisión del pedido a partir del presupuesto. Bien, a continuación entonces vamos a estar viendo el proceso para la emisión de una factura a partir de ese pedido que acabamos de crear. Nuevamente, este proceso se encarga de mostrar la facturación de pedidos, pero vamos a ver que de una manera similar a la que creamos un presupuesto, vamos a poder crear directamente una factura sin necesidad de haber creado el presupuesto y el pedido anteriormente. Podemos directamente desde la ventana de facturas crear una factura sin necesidad de utilizar los pedidos. Bien, ¿cómo vamos a facturar un pedido? De la misma manera que lo hicimos para presupuestos y pedidos, iniciamos Liberty con el perfil de venta y nos dirigimos a la ventana, en este caso, de factura de clientes. Voy a dirigirme a la ventana de factura de clientes, en la cual, además de crear factura, vamos a ver que se pueden crear notas de crédito y notas de débito. Lo primero que debemos hacer entonces es crear un nuevo registro de factura y seleccionar la entidad comercial y su información de contacto. Entonces, vamos a la ventana de facturas, vamos a crear una nueva. En este caso no seleccionamos primero el tipo de documento, sino que lo que primero buscamos es la entidad comercial. Nuevamente, yo ya me aprendí el código, es la 0008. Fíjense que para el caso de la localización argentina, yo estoy usando la localización argentina, vemos que ya el sistema nos trae el quit de la entidad comercial y además indica cuál será la letra del comprobante. Es decir, debido a que esta entidad comercial es responsable de cripto y la compañía la tengo definida como que es responsable de cripto, el sistema ya sugiere la letra comprobante A
para realizar una factura A. Esto es solo para el caso de la localización argentina. También se seleccionaron las informaciones referentes del cliente y la dirección de la entidad comercial, que en caso de tener más de una podríamos cambiarlo, lo mismo para lo que es el contacto del cliente. Veníamos utilizando Raúl Fernández, así que vamos a seguir usando Raúl Fernández. Continuando, tenemos que asignar el tipo de documento destino y guardar el registro y ejecutar el proceso crear desde. El tipo de documento destino lo vamos a desplegar y vemos que en este caso, por tener la localización argentina, tenemos un tipo de documento por cada letra y punto de venta. Debido a que la letra del comprobante es A, tenemos que seleccionar el tipo de documento destino, factura A0001, ya que en la compañía Libertia solo tenemos por defecto creado un único punto de venta. A partir entonces de la selección del tipo de documento destino, el sistema carga los datos de punto de venta, número 1, y del número de comprobante, que en este caso sugiere el número 8. Simplemente esto lo hace ya que cada tipo de documento tiene una secuencia numérica, es decir, que el sistema va guardando cuál es el siguiente número de comprobante que se debe generar. Y en particular, además, asigna el número de documento indicando la letra en el primer carácter, luego los primeros 4 son el punto de venta y los siguientes 8 son los dígitos del número de comprobante. Bien, todo esto es particularmente para la localización argentina. En el caso de la versión internacional simplemente se asigna un número de documento de una secuencia particular con un número similar, por ejemplo, al que vimos en los pedidos o en los presupuestos. Bien, dijimos entonces que tenemos que guardar el registro. En este caso guardamos la factura que, como habíamos visto en los conceptos iniciales, comienza estando en estado borrador y vamos a ejecutar el proceso crear desde. Dentro de este proceso, lo que vamos a tener que hacer es seleccionar el pedido a facturar, recordando el número del pedido o si no directamente buscándolo en el buscador, marcar las líneas que se quieren facturar y aceptar el procesamiento. Aquí tenemos la entidad comercial, aquí tenemos el campo de pedidos. Vamos a presionar Enter para realizar una búsqueda y van a aparecer dos pedidos en realidad. El 20.001, que era el presupuesto, con lo cual esto nos da la pauta que a partir de un presupuesto podemos crear directamente una factura, o si no, el pedido en firme que creamos a partir de aquel presupuesto, que es el 50.015. Selecciono entonces el pedido, me van a aparecer las tres líneas del pedido, en donde tenemos la cantidad y la cantidad restante de facturar. Es decir, que nosotros podríamos, por ejemplo, facturar menos cantidades de las que tiene el pedido y luego realizar otra factura con las cantidades restantes. En este caso vamos a seleccionar las tres líneas, le damos OK y aquí abajo indica que se han actualizado los datos y si nos fijamos en el resumen tenemos que ya la factura tiene tres líneas por 630 en neto y 728.70 en total con impuestos, que es justamente los mismos números del pedido. Finalmente lo que tenemos que hacer entonces es verificar la correctitud de las líneas y realizar alguna modificación en caso de ser necesario y completar la factura mediante el botón de acción de documento. Entonces, si vamos a la pestaña de líneas, vemos
las tres líneas con sus cantidades, precios y tasas de IVA, tal como estaban en el pedido. No vamos a realizar ninguna modificación, simplemente vamos a facturar todo el pedido. Y podemos ver, a modo de ejemplo, en la pestaña de impuesto que tenemos los impuestos aplicados por tasa, es decir, el total de IVA 21 y el total de IVA 10,5, dependiendo de las líneas de la factura. Volvemos a la pestaña de facturas y completamos la misma. Y con eso queda finalizada la emisión de la factura a partir del pedido. Como les había anticipado anteriormente, directamente desde esta ventana podríamos crear un registro de factura y crear los registros de las líneas directamente tal como lo hicimos para un presupuesto. No es necesario siempre utilizar el documento de presupuesto y de pedido. Luego de haber visto entonces los procesos de emisión de presupuesto, de pedidos y de facturas, solo resta ver cómo son algunos de los informes de ventas. Lo que vamos a ver entonces básicamente son dos informes. Uno que va a mostrar las transacciones o el listado de pedidos emitidos y el otro que va a mostrar todas las facturas. Si me la visita Libertia, en el perfil mismo de venta tenemos una carpeta en el menú que muestra todas las entradas a los informes relacionados con las ventas. En particular el del listado de pedidos, nosotros es el que vamos a ver. Cada informe presenta una serie de parámetros. En este caso podemos indicar qué organización filtrar, es decir, los pedidos que pertenezcan a la organización default, a todas las organizaciones, o directamente no indicar nada, que es lo mismo que todas. Podríamos filtrar los pedidos asociados a una entidad comercial, lo mismo para el comercial usuario, el responsable de haber realizado esa venta, ese pedido. Le vamos a poner vacío y el único parámetro obligatorio es la fecha del pedido, es decir, el rango de fechas sobre el cual se quiere visualizar la información. En este caso vamos a poner la fecha actual para ver todos los pedidos que creamos hoy. Le damos OK y aparecen entonces los pedidos de hoy. No solo aparecen los pedidos, sino que también los presupuestos. Fíjense que aquí tenemos la primera fila, es el presupuesto de Health Solutions que hicimos hoy, y la última es el pedido, el 50.015. Y el informe, bueno, básicamente muestra el número de documento, el tipo, la entidad comercial, el programa de vencimientos y, lo más importante, el total sumado al final. Bien. Podríamos jugar un poco con los parámetros, indicando, por ejemplo, la entidad comercial o el periodo, realizar un reporte de pedidos mensuales, por ejemplo. Yéndonos a lo que son las transacciones de factura, el reporte es un tanto similar al que estuvimos viendo recién, con la diferencia de que nos va a mostrar, nos va a permitir visualizar las facturas. Nuevamente tenemos la organización, la entidad comercial, que en este caso, por ejemplo, yo voy a poner nuestra entidad comercial, Health Solutions, y la fecha. Si le damos OK, aquí debería aparecer solo una línea que es la factura que acabamos de crear anteriormente. Por ejemplo, si disparamos el informe con una facturación mensual del mes de marzo, vamos a visualizar una serie de facturas que fueron creadas justamente en el mes de marzo. Bien, donde tenemos nuevamente el número de documento, la entidad comercial, el tipo de documento, la fecha de facturación y el total como campos más importantes. En este caso el informe tiene 2 páginas y recién en la última es donde se muestra la sumatoria y la cantidad de registros. Bueno, básicamente lo que permiten estos dos informes es simplemente visualizar
la información de los pedidos y facturas que fuimos creando durante las operaciones de ventas. Bien, con esto entonces terminamos la parte del curso con los procesos de ventas con pedido de factura. A modo de resumen, estuvimos viendo cómo emitir un presupuesto, luego cómo emitir un pedido de cliente a partir de ese presupuesto. A continuación vimos cómo emitir finalmente la factura para cerrar el proceso de ventas a partir del pedido creado y la visualización de algunos informes de ventas más importantes.